No, official. Yo les dije claramente que no me interesa ninguna propuesta y les pedí que se retiren, pero se niegan a irse. El oficial se dirigió nuevamente a Patricia. Señora, ¿usted tiene algún documento que la autorice a estar en esta propiedad? No, pero... ¿Tiene algún poder legal sobre esta propiedad? No, pero mi esposo... Señora, si el propietario le pidió que se retire y usted se niega, eso constituye una violación de domicilio. Le recomiendo que se retire voluntariamente antes de que tengamos que tomar medidas legales. Patricia se puso roja de la bronca. Oficial, usted no entiende la situación. Este señor es mi suegro y él... Señora, lo que yo entiendo es que usted está en una propiedad privada sin autorización del dueño. Tiene 5 minutos para retirarse, o vamos a tener que escoltarla hasta la comisaría. El arquitecto y la socia empezaron a guardar sus cosas rápidamente. Era obvio que no querían problemas con la justicia. Patricia los miró con cara de furia. «Ustedes no me pueden dejar sola en esto», les dijo. «Disculpa, Patricia», dijo la socia, «pero nosotros no sabíamos que el dueño estaba en contra del proyecto. Si hay problemas legales, nosotros no podemos participar». Y se fueron. Salieron prácticamente corriendo hacia la calle. Patricia se quedó sola frente a los policías y a mí. Tenía la cara desfigurada por la rabia, pero sabía que no tenía opciones. «Esto no va a quedar así, Roberto», me dijo mientras juntaba su cartera. «Tomás se va a enterar de lo que hiciste hoy». «Espero que se entere», le respondí. «Que sepa que su padre no se deja atropellar por nadie». Se fue dando un portazo. Los policías se quedaron un rato más para hacerme algunas preguntas. «Señor Mendoza», me dijo el oficial, «¿usted tiene documentación que acredite que es el propietario de esta casa?» «Sí, oficial. Tengo la escritura y todos los papeles al día». «¿Hay alguna disputa legal por esta propiedad?» «No, official. La casa es mía desde hace 40 años. No hay ninguna disputa. Le recomiendo que si vuelven a molestarlo, llame inmediatamente. Y si es posible, consulte con un abogado para que le explique cuáles son sus derechos como propietario». Esa tarde, llamé a un abogado que me habían recomendado años atrás. Doctor Ramírez, un hombre experimentado que tenía un estudio cerca del centro. «Doctor, soy Roberto Mendoza. Necesito una consulta urgente sobre un problema familiar relacionado con mi propiedad». «Por supuesto, señor Mendoza. Venga mañana a primera hora y me cuenta todo con detalles». Al día siguiente fui al estudio del doctor Ramírez. Le conté toda la historia desde el principio. Los planes de Patricia, las presiones de Tomás, la visita con el arquitecto, la llamada a la policía. El doctor me escuchó en silencio, tomando notas. Cuando terminé de contar, me miró con expresión seria. «Señor Mendoza, lo que me está contando es muy grave. Su nuera está intentando apropiarse ilegalmente de su propiedad, y lamentablemente su hijo parece estar colaborando con ella». «¿Qué puedo hacer, doctor?» «Primero vamos a redactar una carta documento dirigida a su nuera, prohibiéndole expresamente el ingreso a su propiedad. Segundo, vamos a hacer una denuncia penal por violación de domicilio. Y tercero, vamos a asegurar legalmente que nadie pueda disputar su propiedad en el futuro. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a hacer un testamento muy específico, donde usted deje constancia de quién hereda la propiedad y bajo qué condiciones. Y vamos a registrar una prohibición de enajenar para que nadie pueda forzarlo a vender. ¿Y mi hijo? Su hijo, señor Mendoza, va a tener que decidir de qué lado está. Si está del lado de la ley y del respeto familiar, o del lado de una mujer que quiere estafar a su propio suegro».
Durante los siguientes días, trabajé con el doctor Ramírez en todos los papeles legales. La carta documento, la denuncia penal, el testamento, la prohibición de enajenar. Todo estaba diseñado para proteger mi propiedad y mis derechos. Mientras tanto, Tomás no daba señales de vida. No me llamó, no vino a verme, no me mandó ni un mensaje para preguntarme cómo estaba después del incidente con la policía. Pero a los 5 días apareció. Llegó un viernes por la tarde mientras yo estaba cerrando el taller. «Papá», me dijo, «tenemos que hablar. Hola, Tomás, me alegra verte. Papá, ¿es cierto que llamaste a la policía para que echaran a Patricia de casa?» «Es cierto. Tu esposa vino con 2 extraños a hacer relevamientos en mi propiedad sin mi permiso. Cuando les pedí que se fueran, se negaron, así que llamé a la policía». «Papá, ¿cómo pudiste hacer eso? Patricia es tu nuera. Es familia. Justamente por eso, Tomás, porque es familia, esperaba que me respetara. Pero tu esposa me trató como si yo fuera un intruso en mi propia casa. Es que tú no entiendes, papá. Patricia tiene una oportunidad de negocio muy buena. Puede cambiar nuestras vidas. A costa de la mía, Tomás. Tu nueva vida tiene que construirse sobre la destrucción de la mía. No es destrucción, papá. Es una oportunidad para todos. Tú podrías vivir más tranquilo sin las preocupaciones de mantener esta casa tan grande. Yo no quiero vivir más tranquilo, Tomás. Quiero seguir viviendo mi vida en mi casa, con mi taller, con mi trabajo. Pero, papá, ya eres grande. Tienes que pensar en el futuro. Tengo 69 años, no 99. Todavía puedo trabajar. Todavía puedo valerme por mí mismo. Todavía puedo tomar mis propias decisiones. Tomás se quedó callado durante un rato. Después me miró con una expresión que no le había visto nunca. Papá, Patricia está muy enojada. Dice que tú la humillaste delante de sus socios. Dice que por tu culpa perdió una oportunidad de negocio muy importante. ¿Y tú qué piensas, Tomás? ¿Piensas que yo tengo que disculparme por defender mi propiedad? Pienso que podrías haber manejado las cosas de otra manera, sin involucrar a la policía, sin hacer un escándalo. ¿Qué escándalo, Tomás? Yo llamé a la policía porque 3 personas se negaban a salir de mi casa después de que les pedí que se fueran. ¿Eso te parece un escándalo? Pero son familia, papá. Tomás para un segundo. Det. Se quejaba del olor a grasa que venía del taller, del ruido de las herramientas, de lo desordenado que estaba todo. Un día, hace 2 años, Patricia me hizo una propuesta que me sorprendió. «Roberto», me dijo, «¿no te parece que esta casa es muy grande para ti? Podrías vender y comprarte algo más pequeño, más cómodo para tu edad». «No quiero vender», le respondí. «Esta casa tiene 40 años de historia. Aquí viví con Marta. Aquí crié a Tomás. Aquí está mi taller. Esta casa soy yo». «Pero Roberto», insistió, «ya no necesitas un taller tan grande. Cada vez trabajas menos. Podrías jubilarte y dedicarte a descansar». «Todavía no quiero jubilarme, Patricia. Trabajar es lo que me mantiene con vida». Pero yo sabía que detrás de su propuesta había algo más. Había notado cómo observaba cada rincón de la casa, cómo calculaba espacios, cómo preguntaba sobre el valor de la propiedad. 6 meses después, las visitas de Tomás empezaron a espaciarse. Ya no venía todos los domingos, primero cada 15 días, después una vez por mes. Siempre tenía excusas. Trabajo extra, compromisos sociales, cansancio del fin de semana. Cuando venía, ya no era el mismo. Parecía incómodo, como si estar en su casa de la infancia le molestara. Ya no se quedaba a tomar mate después del almuerzo. Ya no me contaba sobre su trabajo. Ya no me preguntaba por mi salud como antes.
y Patricia había comenzado a hablar de sus proyectos. Quería poner un negocio propio, un spa moderno, algo que le diera independencia económica. Siempre terminaba mirando mi casa cuando hablaba de esos planes. El mes pasado las cosas se pusieron más tensas. Tomás vino solo una tarde entre semana. «Papá», me dijo, «necesitamos hablar seriamente sobre tu futuro». «¿Mi futuro?» «Sí, ya tienes 69 años. Vives solo en una casa enorme. No está bien que sigas trabajando tanto. Tienes que pensar en relajarte, en disfrutar de la vida». «Yo disfruto trabajando, Tomás. El taller me mantiene activo, me da propósito. Pero, papá, podrías tener una vida más cómoda. Podrías irte a vivir con el tío Héctor. Podrías viajar. Podrías hacer cosas que siempre quisiste hacer». «El tío Héctor vive en un departamento de 2 ambientes en Quilmes», le dije. «¿Dónde voy a poner mis herramientas? ¿Dónde voy a atender a mis clientes?» «Papá, tus clientes cada vez son menos. La gente ahora lleva los autos a talleres oficiales. Tu época ya pasó. Mi época ya pasó. Mi propio hijo me estaba diciendo que mi época ya había terminado». «Además», continuó, «Patricia tiene una oportunidad de negocio muy buena. Puede establecer un spa premium en un local comercial, pero necesita una inversión importante. Si tú vendieras esta casa, podrías ayudarla con el capital inicial y vivir cómodamente con lo que te quede». «Ah, entonces el plan era que yo vendiera mi casa para financiar el negocio de Patricia». «No voy a vender mi casa, Tomás. Esta casa es mi patrimonio, es mi hogar, es mi fuente de trabajo. No la voy a vender para que tu esposa establezca un negocio». Tomás se enojó. «Papá, eres muy egoísta. Piensas solo en ti. Nosotros somos tu familia y tenemos derecho a pedirte ayuda». «¿Derecho a pedirme ayuda vendiendo mi casa? ¡Qué concepto tan particular de la ayuda familiar!». Una semana después, apareció Patricia sola. Vino directamente al taller mientras yo estaba trabajando en el motor de una camioneta. «Roberto», me dijo sin saludar, «vengo a proponerte algo que nos conviene a todos». «Te escucho», le dije sin dejar de trabajar. «Yo quiero instalar mi spa aquí, en tu casa. Tú te puedes ir a vivir a otro lugar y yo te pago un alquiler mensual. Es mejor que vender porque tú sigues siendo el dueño y además tienes un ingreso fijo todos los meses. ¿Y mi taller? Tu taller ya no es rentable, Roberto. Mira, este lugar está lleno de hierros viejos, de herramientas que no usas, de repuestos que no le sirven a nadie. Yo puedo convertir todo esto en un negocio moderno, exitoso, que dé empleo a varias personas. No voy a cerrar mi taller, Patricia, y no me voy a ir de mi casa». Se le cambió la cara completamente. La sonrisa falsa desapareció y apareció una expresión que yo no le conocía. «Roberto, tú no entiendes la situación. Tomás ya decidió que esto es lo mejor para todos. Si tú no colaboras por las buenas, vas a tener que colaborar por las malas». «Me estás amenazando en mi propia casa». «No te estoy amenazando, te estoy explicando la realidad. Tú ya eres un anciano que no puede mantenerse solo. Necesitas que tu familia se haga cargo de ti. Y nosotros estamos dispuestos a hacerlo, pero con condiciones». Las condiciones eran que yo perdiera mi casa y mi trabajo para que ella pudiera establecer su negocio. «Vete de aquí, Patricia». Esta conversación terminó. «No me voy a ir, Roberto. De hecho, a partir de mañana, voy a empezar a venir aquí todos los días para planificar las reformas, con tu permiso o sin él». Y se fue. Pero yo sabía que esto no iba a quedar así. Esa noche llamé a mi hermano Héctor para contarle lo que había ocurrido. «Héctor,
que siempre había sido más tranquilo que yo, se puso furioso cuando le conté la conversación con Patricia. «Roberto», me dijo, «esa mujer te quiere estafar, y Tomás se está dejando manipular como un títere. Tienes que defenderte». «¿Cómo me defiendo, Héctor? Es mi propia familia. Justamente por eso. Si fuera un extraño, ya lo habrías echado a patadas. Pero como son tu hijo y tu nuera, los estás dejando que te pisoteen». Al día siguiente, tal como había amenazado, Patricia apareció a las 9 de la mañana. No vino sola. Trajo a una mujer que presentó como su socia y a un hombre que dijo que era arquitecto. Los tres empezaron a recorrer mi casa como si fuera una propiedad en venta. Medían espacios, tomaban fotografías, hablaban de dónde ubicar los sillones para manicura, dónde instalar los lavabos para el lavado de cabello, dónde colocar la recepción. Yo estaba trabajando en el taller, pero podía escuchar todo lo que decían. Hablaban de mi casa como si ya fuera de ellos. Hacían planes para derribar paredes, para cambiar la distribución, para modernizar todo. Cuando terminaron de medir, vinieron al taller. «Roberto», me dijo Patricia, «necesitamos que retires todas estas herramientas. El arquitecto dice que podemos hacer 3 cabinas de tratamiento aquí y un área de relajación». «No voy a retirar nada, Patricia, y les voy a pedir que se vayan de mi propiedad». El arquitecto, un hombre joven con aires de superioridad, me miró como si fuera un objeto molesto. «Señor», me dijo, «entiendo que esto puede ser difícil para usted, pero tiene que adaptarse a los cambios. Su nuera ya nos explicó la situación». «Mi nuera», le dije, «no tiene ningún derecho a decidir qué se hace en mi casa». «Bueno, dijo Patricia rápidamente. «No nos pongamos nerviosos. Roberto, ¿por qué no hablas con Tomás para que él te explique mejor el proyecto? No necesito que nadie me explique nada. Necesito que se vayan de mi casa ahora». «No nos vamos a ir, Roberto», me dijo Patricia con esa sonrisa falsa que yo ya conocía. «Este proyecto va a seguir adelante con tu colaboración o sin ella». Ahí fue cuando perdí la paciencia. «Si no se van en 5 minutos, llamo a la policía». «Llama no más», me respondió Patricia. «Cuando vengan los policías, nosotros les vamos a explicar que tú eres un anciano que vive solo y que tu familia está tratando de ayudarte». A ver a quién le creen. Esa amenaza fue el límite. Saqué mi teléfono y marqué el número de emergencias. «Buenos días. Habla Roberto Mendoza. Necesito que envíen oficiales a mi domicilio, porque hay personas que se niegan a retirarse de mi propiedad privada». Mientras hablaba con la operadora, Patricia y sus acompañantes me miraban con una mezcla de sorpresa y desprecio. Claramente no esperaban que yo realmente llamara a la policía. «Señor, ¿las personas que están en su propiedad tienen algún derecho legal a estar ahí?», me preguntó la operadora. «No, señora. Son mi nuera y 2 personas que ella trajo sin mi permiso. Yo les pedí que se retiren y se niegan a hacerlo». «Muy bien, señor Mendoza. Vamos a enviar un móvil policial a su domicilio. Manténgase en línea hasta que lleguen los oficiales». Colgué y miré a Patricia. «Los policías vienen en camino. Todavía están a tiempo de irse por las buenas. No nos vamos a ir, Roberto. Y cuando lleguen los policías les vamos a contar toda la historia. Les vamos a explicar que tú eres un anciano testarudo que no quiere aceptar la ayuda de su familia. Bueno, ya veremos qué opinan los oficiales». 15 minutos después, llegó el patrullero. 2 oficiales tocaron el timbre y yo los atendí personalmente. «Buenos días, señor Mendoza. Usted llamó porque hay personas en su propiedad que se niegan a retirarse». «Así es, oficial. Mi nuera trajo a 2 personas sin mi permiso y les pedí que se fueran, pero se niegan».
¿Dónde están esas personas? En el fondo, en mi taller. Los acompañé hasta donde estaban Patricia, su socia y el arquitecto. Los tres se pusieron muy serios cuando vieron a los policías. «Buenos días», dijo el oficial más alto. «Señora, usted es familiar del señor Mendoza». «Soy su nuera», respondió Patricia con una sonrisa nerviosa. «¿Y estas otras personas?» «Son mis socios. Estamos haciendo un relevamiento para un proyecto comercial». ¿El señor Mendoza autorizó este relevamiento? Patricia dudó un momento. Bueno, en realidad es complicado. Roberto es el padre de mi esposo y está pasando por un momento difícil. Nosotros estamos tratando de ayudarlo con una propuesta de negocio que le conviene a toda la familia. El oficial me miró a mí. «Señor Mendoza, ¿usted autorizó que estas personas hicieran un relevamiento en su propiedad?» «Mi nombre es Roberto Mendoza. Tengo 69 años y soy dueño de una propiedad en el barrio de San Telmo». Mi nuera Patricia me dijo a gritos que ya no tenía ningún derecho a permanecer en mi propia casa, porque yo representaba un obstáculo para sus nuevos planes. Fue entonces cuando marqué el número de emergencias, y lo que sucedió después transformó completamente la dinámica con mi familia. Déjame pintarte este cuadro. Después de 4 décadas trabajando como técnico en reparación de automóviles, después de comprar con el sudor de mi frente la vivienda donde mi hijo creció, mi propia nuera me exige que me marche porque ella desea transformar mi hogar en un centro de tratamientos estéticos. «Roberto, ya no tienes derecho a ocupar este espacio», me gritó desde la entrada de lo que había sido mi área de trabajo durante décadas. Lo que Patricia desconocía es que yo tenía toda la documentación legal, perfectamente ordenada, y un abogado que había estado esperando precisamente este momento durante varios meses. Lo que ella no imaginaba es que su estrategia para apoderarse de mi propiedad estaba a punto de convertirse en el peor error de su vida. «Roberto, comprende la situación», me dijo mi hijo Tomás aquella mañana de jueves. «Patricia necesita establecer un spa de lujo aquí, y tú ocupas demasiado espacio con tus equipos antiguos. Podrías mudarte a la casa del tío Héctor, y nosotros te visitaríamos cada fin de semana. Equipos antiguos, esas herramientas que me habían permitido sostener a mi familia durante 40 años, ahora eran consideradas un estorbo para los ambiciosos planes de mi nuera. Aquí viene la parte que ellos jamás anticiparon. Mientras Patricia calculaba cuánto dinero podría generar con su spa en mi propiedad, mientras mi hijo me explicaba por qué sería mejor que abandonara mi propia casa, yo ya había consultado con un abogado y había preparado una sorpresa legal que les enseñaría a ambos una lección que nunca olvidarían. Esa tarde, cuando contacté al servicio de emergencias y les expliqué que había personas intentando expulsarme ilegalmente de mi propiedad, se desencadenó una serie de acontecimientos que ni Patricia ni Tomás vieron venir. Una cosa es faltarle el respeto a tu suegro, y otra muy diferente es intentar despojarlo de sus derechos de propiedad. Y ellos estaban por descubrir que su suegro sabía mucho más sobre leyes de lo que habían supuesto. Escucha esta historia completa y dime si tú habrías actuado igual en mi lugar. Cuéntame también desde dónde me estás escuchando, porque esta historia trata sobre el respeto hacia las personas mayores, algo que se está perdiendo en todo el mundo. Para que comprendas bien lo que ocurrió, debo contarte cómo llegué a tener esta casa y por qué significaba tanto para mí. No siempre fui el anciano que, según mi nuera, estorbaba en su propio hogar. Llegué a esta ciudad hace 47 años con mi esposa Marta, que en paz descanse. Veníamos de un pequeño pueblo en Córdoba.
donde las oportunidades laborales eran escasas y los salarios muy bajos. Yo trabajaba en reparación de motores desde los 19 años. Había aprendido el oficio con mi padre, pero en el pueblo no había suficientes vehículos para mantener a una familia. Cuando nació Tomás, decidimos que nuestro hijo tendría mejores oportunidades que las que nosotros habíamos tenido. Vendimos todo lo poco que poseíamos, reunimos el dinero del pasaje y nos vinimos a la capital con una maleta de ropa y muchas ganas de salir adelante. Los primeros años fueron extremadamente duros. Alquilábamos una habitación en una pensión del barrio de La Boca, y yo trabajaba en un taller mecánico ajeno de lunes a sábado. Marta lavaba ropa para otras familias y cuidaba a Tomás, que era apenas un bebé. Todo el dinero que ganábamos lo dividíamos en 3 partes: alimentación, alquiler y ahorro para la vivienda propia. Cada peso que guardábamos tenía un destino claro. Queríamos comprar una casa con un terreno amplio donde yo pudiera instalar mi propio taller. Soñábamos con ser independientes, con no tener que pedirle autorización a ningún patrón para trabajar como nosotros sabíamos hacerlo. Tomás creció observando ese sacrificio. Cuando tenía 6 años, me ayudaba en el taller los sábados. Me alcanzaba las herramientas. Sostenía la lámpara cuando trabajaba debajo de los vehículos. Me hacía compañía mientras reparaba motores. «Papá, ¿cuándo vamos a tener nuestro propio taller?», me preguntaba. «Pronto, hijo mío», le decía. «Cuando seas grande, trabajarás conmigo en nuestro propio negocio». Trabajé incansablemente durante 17 años para reunir el dinero de esta casa. Me levantaba a las 5 de la madrugada. Abría el taller a las 6 y trabajaba hasta las 8 de la noche. Los sábados trabajaba hasta el mediodía y los domingos hacía trabajos adicionales en domicilios particulares. Nunca tomé vacaciones, nunca fui a un restaurante, nunca compré ropa que no fuera estrictamente necesaria. Cuando finalmente compramos esta casa, Tomás tenía 14 años. La vivienda era antigua. Necesitaba muchas reparaciones, pero tenía algo fundamental para mí: un terreno grande en la parte trasera donde podía montar mi taller. Pasé 3 años arreglando la casa después del trabajo. Cambié toda la instalación eléctrica. Reparé las goteras del techo. Pinté todas las paredes, instalé pisos nuevos y en el fondo construí el taller de mis sueños. Un espacio de 70 metros cuadrados, con elevador para los vehículos, lugar para todas mis herramientas y un pequeño depósito para los repuestos. El día que inauguré el taller, organicé una pequeña celebración. Invité a todos los vecinos, a mis amigos del barrio, a los clientes que me habían acompañado durante años. Tomás cortó la cinta de la entrada con unas tijeras enormes. Tenía 16 años y estaba orgulloso de su padre. Taller Mecánico Mendoza, decía el cartel que colgué en la entrada, y abajo, en letras más pequeñas: especialidad en motores, trabajo garantizado, precios justos. Durante 23 años, ese taller fue mi vida. Todos los días llegaban clientes con sus vehículos descompuestos y yo los reparaba. No había motor que no pudiera arreglar. No había problema mecánico que no pudiera resolver. Mi reputación creció de boca en boca hasta que tuve más trabajo del que podía atender solo. Tomás me ayudaba después del colegio y durante las vacaciones. Le enseñé todo lo que sabía sobre motores, sobre herramientas, sobre cómo tratar a los clientes. Cuando se graduó del secundario, yo esperaba que viniera a trabajar conmigo de forma permanente. Había pensado que algún día el cartel diría:
Taller Mecánico Mendoza e Hijo. Pero Tomás tenía otros planes. Quería estudiar contabilidad. Quería trabajar en una oficina, usar traje y corbata, tener un trabajo limpio. Papá, me dijo cuando cumplió 19 años, respeto mucho tu trabajo, pero quiero hacer algo diferente. Lo entendí. Era natural que un joven quisiera explorar otros caminos, aprovechar las oportunidades que yo había trabajado tanto para darle. Le pagué la universidad sin quejarme. 5 años de cuotas mensuales que salían de las ganancias del taller. Cuando se recibió, le hice una fiesta en el patio de casa. Invité a toda la familia, a todos los vecinos, a todos mis clientes. Estaba orgulloso de mi hijo, el contador público. Miren lo que logró este muchacho, les decía a todos. Salió de una familia de mecánicos y ahora es profesional universitario. Tomás consiguió empleo en una empresa de seguros. Ganaba bien, se vestía elegante, tenía su propia oficina. De vez en cuando venía al taller a saludarme, pero ya no se manchaba las manos con grasa. Ya no era parte de mi mundo laboral. Cuando conoció a Patricia, me la presentó en casa. Era una joven de 27 años, bien vestida, que trabajaba como recepcionista en una clínica dermatológica. Parecía agradable, aunque desde el primer momento noté que observaba mi casa con ojos calculadores. Se casaron cuando Tomás tenía 30 años. La boda fue bonita, aunque modesta. Yo pagué una buena parte de los gastos porque quería que mi hijo tuviera una celebración digna. Patricia quería una fiesta más grande, más costosa, pero Tomás me dijo que no era necesario gastar tanto. Los primeros años de matrimonio vivieron en un departamento alquilado en Palermo. Yo los visitaba los domingos. Les llevaba comida que preparaba en casa. Trataba de mantener la relación familiar. Pero poco a poco noté que Patricia se quejaba de todo. Del departamento que era muy pequeño, del barrio que era muy ruidoso, del sueldo de Tomás que no alcanzaba para los lujos que ella deseaba. Cuando Marta se enfermó de cáncer hace 6 años, todo cambió en mi vida. Durante 9 meses cuidé a mi esposa día y noche. Cerré el taller temporalmente porque no podía trabajar y estar con ella al mismo tiempo. Los ahorros que había juntado durante décadas los gasté en médicos, en tratamientos, en medicamentos costosos que la obra social no cubría. Tomás me ayudó durante la enfermedad de su madre. Venía todos los días después del trabajo. Se quedaba algunas noches para que yo pudiera descansar. Me acompañó a todas las consultas médicas importantes. En esos meses volvimos a estar muy unidos, como cuando él era pequeño y trabajábamos juntos en el taller. Marta murió en casa, en nuestra cama, rodeada de su familia. Esa noche Tomás lloró como no lo había visto llorar desde que era niño. «Papá», me dijo, «ahora solo nos tenemos el uno al otro. Siempre podrás contar conmigo». Después del funeral, me quedé solo en esta casa que de repente me parecía inmensa. El taller siguió funcionando, pero yo ya no tenía las mismas ganas de trabajar 14 horas diarias. Contraté a un joven para que me ayudara y reduje el horario de atención. Tomás venía a almorzar todos los domingos. Hablábamos de Marta, de los recuerdos, de cómo seguir adelante. Patricia lo acompañaba, pero siempre parecía incómoda en mi casa.